Vietnam, la tierra que se esconde tras las nubes. En 2025, mientras la industria mundial del turismo se transforma por completo, un país está escribiendo su historia en silencio. 22 millones de turistas extranjeros han cruzado sus fronteras para conocer a este dragón del sudeste asiático. Vietnam, una nación de 102 millones de habitantes, se extiende a lo largo de 1.650 kilómetros de norte a sur, y en ella conviven 54 grupos étnicos dentro de un mismo estado vibrante y diverso. Hoy, Vietnam se ha convertido en uno de los lugares más fascinantes del planeta. Es el tigre emergente de Asia, el mayor productor mundial de anacardos, el segundo mayor productor de café del mundo, una economía que crece a un ritmo récord con el 70% de su población por debajo de los 35 años. Y sin embargo, mientras avanza con paso firme hacia el futuro, Vietnam custodia con celo sus tradiciones. Aquí, la comida callejera recibe estrellas Michelin, y las startups tecnológicas, nacidas en sus callejones, ya llaman la atención de Silicon Valley. Hoy vamos a recorrer juntos este país sorprendente. Prepara un café, porque nuestro viaje por Vietnam comienza ahora mismo. Hanoi, capital de Vietnam desde el año 1010. Una ciudad de 8 millones de habitantes donde las cifras, por sí solas, jamás bastarían para explicarla. Se construyó en el delta del Río Rojo, y su propio nombre significa la ciudad dentro del río. Hoy, con 36 calles reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y más de 600 templos y pagodas, Hanoi es el corazón cultural de todo Vietnam. En el casco antiguo, cada calle guarda su propia historia, tejida a lo largo de los siglos. Hang Bac, la calle de la plata. Hang Ma, la calle del papel. Hang Gai, la calle de la seda. Estas calles gremiales, fundadas allá por el siglo XI, siguen hoy tan vivas y bulliciosas como entonces. Vietnam es el segundo productor de café del mundo, pero fueron los franceses quienes enseñaron a los vietnamitas a beberlo, y ellos supieron hacerlo suyo por completo. El café suadá, café intenso y espeso, leche condensada dulce y hielo. Y la mejor manera de probarlo, sin duda, es sentado en un taburete de plástico bajo, con la calle bulliciosa pasando a un palmo de la cara. La calle del tren es uno de esos rincones de Hanoi que parecen hechos para quedarse grabados en la memoria. Un lugar donde la vida real sigue su curso, ajena a todo lo demás. Varias veces al día, un tren pasa a apenas unos metros de las mesas. Los dueños de los cafés apartan sillas, los vendedores callejeros se retiran a un lado, el tren cruza rugiendo, y en cuestión de segundos, la vida vuelve a su cauce como si nada hubiera pasado. El lago Hoan Kiem, el lago de la espada de vuelta. Cuenta la leyenda que en el siglo XV, el rey Le Loi encontró aquí una espada mágica, y con ella derrotó a los invasores chinos. Tras la victoria, una tortuga gigante emergió de las aguas para devolver el arma a su origen divino. ¿Es verdad? Quizá no importe demasiado, porque en 2011 una auténtica tortuga gigante, de una especie extraordinariamente rara, vivía aún en ese mismo lago. Y cuando murió, la ciudad entera se vistió de luto por ella. Pero para entender de verdad Hanoi, hay que sumergirse en su comida callejera. En 2016, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cenó en un pequeño restaurante de Bun Cha, sentado en una simple silla de plástico. Aquel local pasó a la historia para siempre. Pero la verdad es que una comida igual de deliciosa se encuentra en cualquier esquina de Hanoi, por apenas $2 o $5. La Bahía de Ha Long, Patrimonio de la Humanidad. Situada en el corazón de Vietnam, esta bahía extraordinaria no es solo un paisaje, es una invitación a frenar el tiempo y reencontrarse con el pulso de la naturaleza. Aquí, cada travesía en barco parece abrir una puerta hacia los primeros días del mundo. La biodiversidad de la bahía resulta asombrosa. Más de 200 especies de peces, 450 especies de moluscos, algunas de las cuales no existen en ningún otro lugar del planeta. Cada año, 6 millones de turistas visitan Ha Long. El gobierno vietnamita aspira a llevar esa cifra a 8 millones para el año 2030, pero al mismo tiempo ha impuesto normas estrictas para proteger la bahía. Prohibición del plástico de un solo uso, límites al número de embarcaciones, proyectos activos de conservación ambiental. Porque Ha Long no es solo un destino turístico. En sus islas, en aldeas flotantes, viven 1.600 personas que se dedican a la pesca,
al cultivo de ostras y a la producción de perlas. Algunas familias llevan generaciones enteras habitando la misma casa flotante, meciéndose sobre las mismas aguas que vieron nacer a sus abuelos. Y ahora, imaginemos el techo de Indochina. El Fansipan, una montaña de 3.143 metros, el punto más alto de Vietnam, conocido precisamente como el techo de Indochina. Hasta el año 2016, alcanzar la cima exigía 2 días de ascenso exigente. Hoy existe allí el teleférico continuo más largo del mundo, con 6.292 metros de recorrido. En apenas 15 minutos se llega a la cumbre. Arriba espera un moderno complejo de templos budistas, un proyecto no exento de polémica. Algunos sostienen que se ha roto la atmósfera original de estos paisajes de montaña, otros lo defienden por haber abierto la cima a quienes jamás podrían haber llegado por sus propios medios. Pero, más allá del debate, la vista deja sin aliento. En los días despejados, se llega a distinguir la frontera con China en el horizonte. Da Nang, la estrella en ascenso. La cuarta ciudad más grande de Vietnam, con 1.200.000 habitantes, aunque tampoco aquí las cifras cuentan toda la historia. En el año 2000, apenas vivían allí 500.000 personas. En 20 años, la ciudad ha duplicado su población y su economía se ha triplicado. La revista Forbes la ha señalado como una de las ciudades más cómodas para vivir en toda Asia. La playa de My Ke fue elegida por Forbes como una de las 6 playas más hermosas del mundo. 30 kilómetros de arena blanca y aguas turquesas. Durante la Guerra de Vietnam, los soldados estadounidenses la llamaban China Beach. Hoy es el paraíso de los surfistas, olas perfectas, y una temperatura del agua que se mantiene todo el año entre los 25 y los 28 grados. El Puente del Dragón, en Da Nang, mide 666 metros, se inauguró en 2013 y cruza el río Han. Pero no es un puente cualquiera, tiene forma de dragón, está equipado con 2.500 LEDs que cambian de color cada noche, y cada fin de semana, a las 9 de la noche, el dragón escupe fuego de verdad, y también agua, por sus fauces. Miles de personas se congregan cada vez para presenciarlo. Da Nang es, ante todo, una ciudad joven. El 60% de su población tiene menos de 35 años. Las empresas tecnológicas invierten aquí, las startups florecen, los nómadas digitales terminan echando raíces en un lugar que solo pensaban visitar de paso. La ciudad apuesta con fuerza por convertirse en una ciudad inteligente. Infraestructura de Wi-Fi, administración digital, tecnologías limpias. Da Nang es de esos lugares que uno no termina de dejar atrás del todo. La sensación de haber estado allí te persigue mucho después de volver a casa. Las colinas de Ba Na, una fantasía suspendida sobre las nubes. Y ahora llegamos, quizás, al rincón más singular de todo Vietnam. En 1919, bajo el dominio colonial francés, los franceses fundaron aquí un balneario de montaña a 1.500 metros de altitud, para escapar del calor asfixiante de Saigón y de Da Nang. Con el tiempo, la aldea quedó abandonada, y hacia la década de 1940 no era más que ruinas cubiertas de vegetación. En los años 2000, la empresa Sun Group adquirió el terreno y puso en marcha un proyecto casi inconcebible. Primero construyeron un sistema de teleféricos, y no cualquier sistema. Se trata del tramo de teleférico continuo más largo del mundo, con 5.810 metros de longitud y 1.292 metros de desnivel, reconocido por el libro Guinness de los Récords, inaugurado en 2013. El trayecto dura 20 minutos. Abajo se despliegan selvas tropicales y cascadas. Se asciende, y de pronto uno se encuentra envuelto en las nubes. La visibilidad cae a cero, y después, como al atravesar un velo, se emerge de golpe hacia un paisaje sobrecogedor. Ba Na Hills es un parque temático, un lugar histórico o una obra de arte. En realidad, es las 3 cosas a la vez. El complejo está diseñado como un pueblo medieval europeo, con edificios que imitan la arquitectura francesa, catedrales, plazas enteras. Pero no son copias, son creaciones originales. Cada año recibe a 5 millones de visitantes, y ahí está el Puente Dorado. Desde su apertura en 2018, causó furor en las redes sociales. Se compartieron millones de fotografías y la revista Time lo incluyó en su lista de los 100 lugares más extraordinarios del mundo.
Dos manos gigantes de piedra sostienen el puente entre las nubes, 150 metros de largo, a 1400 metros sobre el nivel del mar. Las manos parecen antiguas, desgastadas por el tiempo, pero en realidad son completamente nuevas. Ese efecto es deliberado. Representan el concepto de las manos de Dios elevando las montañas. El proyecto es obra del arquitecto vietnamita Vu Viet An y su construcción llevó un año entero. Caminar sobre ese puente es una experiencia casi surrealista. A un lado, las montañas, al otro, las nubes. El viento sopla, las nubes se desplazan sin descanso, y a veces son tan densas que las manos desaparecen por completo de la vista. Entonces, de repente, el cielo se abre, y frente a uno se revela un abismo de 1500 metros de profundidad. Dentro de Bana Hills hay de todo. Un hotel de 5 estrellas, restaurantes, cafés, tiendas, un parque de fantasía, un centro de entretenimiento de 3 plantas, un museo de cera, montañas rusas de estilo alpino, una torre de caída libre. La bodega de Bai, construida por los franceses en 1923, ofrece 300 variedades de vino. Y la pagoda Linh Ung, con su estatua blanca de Buda de 27 metros de altura, vigila serena todo el conjunto. Por la noche, Bana Hills se transforma. Miles de luces LED, espectáculos láser, música que flota en el aire. La temperatura nocturna desciende hasta los 15 o 17 grados, mientras que abajo, en Da Nang, se mantiene cerca de los 30. Aquí arriba el aire se enfría de verdad, y uno entiende enseguida por qué los franceses escogieron precisamente este lugar. El proyecto de Bana Hills no está libre de controversia. Los ecologistas denuncian la destrucción de hábitats naturales. Los expertos en cultura sostienen que ese desarrollo de estilo Disney erosiona la autenticidad vietnamita. Los economistas, en cambio, discrepan. El proyecto crea empleo, genera ingresos e impulsa el desarrollo de toda la región. El gobierno vietnamita planea convertir Bana Hills, de aquí a 2025, en un referente de turismo sostenible. ¿Es posible reconciliar espectáculo y respeto por el entorno? Ahí queda la pregunta, abierta, como las nubes que envuelven la montaña. Hoi An, la ciudad de los farolillos. Hoi An es, probablemente, la ciudad más fotografiada de todo Vietnam. Cada noche se encienden miles de farolillos de colores. Fachadas de un amarillo cálido, callejuelas estrechas, la luz reflejándose suavemente sobre el río. Pero Hoi An no es solo una postal bonita, es una ciudad portuaria de 2000 años de historia, una parada esencial de la antigua ruta marítima de la seda y patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Entre los siglos XV y XIX, Hoi An fue uno de los puertos comerciales más importantes del sudeste asiático. Llegaban mercaderes chinos, japoneses, holandeses, portugueses. Seda, porcelana, especias, metales preciosos cambiaban de manos constantemente. La ciudad se enriqueció, creció, se transformó por completo. El puente japonés, Chua Cao, construido por la comunidad japonesa en 1593, es a la vez puente y templo, y se ha convertido en el símbolo mismo de Hoi An. Su imagen aparece incluso en el billete vietnamita de 20.000 dongs. Los farolillos de Hoi An son célebres por sus colores, formas y tamaños infinitos, tejidos artesanalmente sobre seda y varillas de bambú. Hoy, los artesanos siguen trabajando en pequeños talleres, fabricando a mano cientos de farolillos cada día. Y el día 14 de cada mes lunar, en luna llena, la ciudad apaga toda su iluminación eléctrica. Solo quedan encendidos los farolillos. Es el Festival de los Farolillos. Miles de personas llenan las calles y muchos lanzan al río pequeños farolillos de papel cargados de deseos. Al caer la noche, el resplandor tembloroso de las velas y farolillos flotando sobre el río, combinado con los faroles rojos que cuelgan de las contraventanas amarillas, compone una escena casi mágica que se disfruta mejor lejos del bullicio, desde la cubierta silenciosa de una barca. Hoi An es también un paraíso para quienes buscan ropa a medida. Cuenta con más de 400 talleres de sastrería capaces de confeccionar trajes, vestidos y calzado personalizados en apenas 24 horas. No es casualidad que celebridades, diplomáticos y empresarios de todo el mundo hagan aquí una parada obligada. El casco antiguo de Hoi An se encuentra a 4 kilómetros de la costa,
pero las playas de Ambang y Kuadai están a un paso. Arena blanca, olas tranquilas. Cada tarde los pescadores regresan con sus barcas cargadas de marisco fresco, que los restaurantes junto a la playa sirven esa misma noche, recién sacado del mar. Cerca de Hoi An, en la aldea de Cantan, un paseo en las características cestas de bambú entre bosques de cocoteros, herederos de siglos de tradición pesquera, regala uno de los momentos más entrañables de todo el viaje. Estas barcas circulares, que antaño usaban los pescadores locales para moverse por aguas poco profundas y esquivar los impuestos coloniales, se han convertido hoy en símbolo de ingenio y resistencia. Deslizándose por canales bordeados de palmeras, uno vuelve a maravillarse, casi sin darse cuenta, ante la sencilla belleza de la naturaleza. Ho Chi Minh, la transformación de Saigón. Su población oficial es de 9 millones de habitantes, aunque en realidad viven allí unos 13 millones. Es la capital económica de Vietnam, un crisol cultural, el símbolo de su futuro. Y sin embargo, muchos de los más mayores siguen llamándola, con cariño, Saigón. El nombre cambió, pero el espíritu de la ciudad sigue intacto. La Torre Landmark 81 se eleva a 461 metros, el edificio más alto del sudeste asiático, el 15º más alto del mundo, inaugurado en 2018. En sus plantas superiores hay apartamentos de lujo, un centro comercial, un hotel y un mirador. Contemplar la ciudad desde el piso 79 es presenciar, literalmente, la transformación de Vietnam. A un lado, los edificios coloniales, al otro, los rascacielos modernos. La calle Nguyen Hue, el corazón de la ciudad, cerrada al tráfico en 2015 y convertida en una gran vía peatonal. Cada noche se llena de miles de personas, familias, parejas, amigos, artistas callejeros, músicos, artistas urbanos. Al principio de la calle se alza la estatua de Ho Chi Minh, con la ciudad entera desplegándose a sus pies. El legado colonial francés sigue muy presente. La Catedral de Notre Dame, construida en 1880 con ladrillos traídos directamente desde Marsella. La oficina central de correos, diseñada nada menos que por Gustave Eiffel, sí, el mismo de la torre. Su interior es magnífico, techos altos, estructuras de hierro, un gran retrato de Ho Chi Minh presidiendo la sala. Sigue funcionando como oficina postal activa, y hasta hoy, los turistas acuden allí para enviar postales, como si el tiempo no hubiera pasado. El mercado de Ben Thanh existe desde 1912. Dentro hay de todo: alimentos, fruta, ropa, joyería, recuerdos. La cultura del regateo sigue viva, pero nunca resulta agresiva. Los vendedores son cercanos y no les falta sentido del humor. Fuera del mercado se organiza cada noche un animado mercado de comida callejera. A partir de las 6 de la tarde la calle se cierra al tráfico, se despliegan las mesas y el barrio entero se convierte en un hervidero de sabores y voces. El delta del río Mekong, un rincón de paraíso. El delta del Mekong es el granero de arroz, el huerto de frutas, la granja piscícola de Vietnam. El río Mekong nace en el Tíbet, recorre 4.350 kilómetros, atraviesa 6 países y finalmente se divide en 9 brazos al llegar a Vietnam antes de desembocar en el mar. Por eso los vietnamitas lo llaman el río de los 9 dragones. La única manera de explorar realmente el delta es en barco. Hay lanchas motoras y embarcaciones turísticas para los ríos anchos, pero para conocer el delta de verdad, hace falta subirse a pequeñas canoas y adentrarse por canales estrechos, flanqueados de palmeras, entre huertos de mango y casas flotantes que parecen suspendidas en el tiempo. El mercado flotante de Cai Ran es el mayor de todo el Mekong. Cada mañana, cientos de barcas se congregan allí, pero no funciona como un supermercado cualquiera. Cada barca vende un único producto. Una barca de mangos, otra de piñas, otra de pitaya. Para anunciar su mercancía, cuelgan una muestra en un largo palo en la proa, de manera que, desde lejos, cualquiera puede saber exactamente qué se vende en cada una. Phu Quoc, la isla perla de Vietnam. En el Golfo de Tailandia, a 45 kilómetros de la costa sur de Vietnam, se encuentra una isla que parece pertenecer a otro mundo por completo.
Phu Quoc, la isla Perla, la más grande de Vietnam, con 574 kilómetros cuadrados, hogar de 180.000 personas, y que se está convirtiendo rápidamente en uno de los destinos más codiciados de todo el sudeste asiático. Durante décadas, Phu Quoc fue el secreto mejor guardado de Vietnam. Mientras millones de turistas se agolpaban en las islas de Tailandia, esta isla permanecía tranquila, apenas desarrollada, casi intacta. Pero eso está cambiando. En 2012 se inauguró el Aeropuerto Internacional de Phu Quoc. En 2020, la isla obtuvo el estatus de zona económica especial y para 2024 ya recibía más de 5 millones de visitantes al año. Sus playas son un auténtico paraíso tropical. En Phu Quoc se encuentran algunas de las playas más espectaculares de Asia. La playa de Sao, conocida como Starfish Beach en la costa sureste, aparece de forma recurrente entre las más bellas del mundo. Arena blanca y fina como talco que cruje bajo los pies. Agua tan transparente que se pueden ver los peces nadando alrededor de los tobillos. Una costa que se curva suavemente bordeada de palmeras, apenas tocada por la construcción. La playa larga, Bai Trung, se extiende 20 kilómetros a lo largo de la costa oeste. Allí se puede contemplar la puesta de sol sobre el Golfo de Tailandia, tiñendo el cielo de tonos imposibles de naranja y rosa. A lo largo de la costa hay bares y restaurantes de playa, pero cuidadosamente integrados, de baja altura, que se funden con el paisaje en lugar de imponerse sobre él. El cultivo de perlas es el tesoro escondido de la isla. El nombre Phu Quoc significa tierra rica, aunque bien podría traducirse también como isla de perlas. En las aguas que rodean la isla se cultivan algunas de las perlas más finas del mundo. Desde los años 90, la perlicultura se ha convertido en una de las industrias principales de la zona. En granjas perlíferas como la de Ngoc Hien, se puede presenciar el proceso completo. Buceadores que recogen ostras que han crecido entre 3 y 5 años, cada una abierta con extremo cuidado, porque un solo error puede destruir la perla para siempre. Y si la suerte acompaña, en el interior brilla la luz reflejada en una esfera perfecta. Perlas de tono crema, rosado, o el más raro y valioso de todos, el negro. Phu Quoc también sorprende con sus grandes desarrollos modernos. La transformación de la isla se aprecia en ningún sitio con tanta claridad como en Vinpearl Phu Quoc, un enorme complejo turístico inaugurado en 2019 que reúne parque de atracciones, parque acuático, safari, acuario y campo de golf. El teleférico hacia la isla de Hon Tom es, además, el teleférico marítimo más largo del mundo, con 7.899 metros suspendidos sobre aguas turquesas. Los críticos hablan de sobredesarrollo y temen el impacto ambiental. Quienes lo defienden argumentan que genera empleo y mejora la infraestructura de la isla. La verdad, como casi siempre, es más compleja que cualquiera de los dos extremos. Phu Quoc aspira a crecer sin perder aquello que la hace única, y ese equilibrio entre desarrollo y conservación es, quizás, el mayor desafío al que se enfrenta. ¿Podrá Phu Quoc convertirse en un destino de talla mundial sin acabar convertida en otro Phuket, en otra Bali, saturada de turistas, sobreexplotada, habiendo perdido su alma por el camino? El gobierno vietnamita asegura que sí, y señala como prueba los estrictos límites de altura para las construcciones, las zonas forestales protegidas, las iniciativas de turismo sostenible. Al atardecer, la reflexión llega casi por sí sola. Cuando el sol se pone sobre Bai Trung, el cielo se transforma. El naranja se funde en rosa, el rosa en violeta. Las barcas de pesca se recortan como siluetas contra el horizonte. Algunos turistas se sientan en los bares de playa, saboreando un cóctel. La mayoría simplemente se sienta en la arena y observa, en silencio. Phu Quoc se encuentra en una encrucijada. Detrás quedan décadas de vida isleña tranquila. Por delante, un futuro incierto de desarrollo acelerado. ¿Logrará encontrar su equilibrio? ¿Puede una isla ser, al mismo tiempo, salvaje y desarrollada, tradicional y moderna? Lo único cierto es que este instante, esta versión concreta de Phu Quoc, no durará mucho. Aquí, quizás más rápido que en ningún otro rincón de Vietnam, todo está cambiando. Visitarla ahora es presenciar una transformación en tiempo real. Volver dentro de 5 años será, sin duda, encontrar un lugar completamente distinto. El alma de Vietnam. 3.300 kilómetros de costa, 54 etnias, 4.000 años de historia. Vietnam no es un país sencillo de definir.
Está lleno de contrastes, es complejo, es múltiple. Entre el norte y el sur medían 1000 kilómetros, pero en espíritu son casi dos mundos distintos. Hanoi, tranquila, conservadora, apegada a la tradición. Ho Chi Minh, dinámica, abierta, moderna. Y sin embargo, ambas son, de manera igualmente auténtica, Vietnam. El mayor tesoro de este país es, probablemente, su propia gente, amable, hospitalaria, resiliente. 1000 años de dominación china, 100 años de colonia francesa, 20 años de guerra con Estados Unidos. Y cada vez que el país fue golpeado, cada vez volvió a levantarse. Hoy el crecimiento del PIB alcanza cifras récord y la tasa de pobreza ha caído de más del 70% a menos del 5% en solo 20 años. La generación más joven es el futuro del país, educada, ambiciosa, conectada con el mundo entero. En Ho Chi Minh nacen cientos de startups tecnológicas. En Hanoi, grandes compañías internacionales abren sus sedes regionales. Vietnam se perfila como uno de los firmes candidatos a convertirse en el próximo gran tigre asiático. La gastronomía vietnamita aspira a formar parte del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Ingredientes frescos, sabores equilibrados, técnicas de cocina saludables y, por encima de todo, la comida entendida no como simple sustento, sino como acto social. Las familias comen juntas, los amigos charlan durante horas alrededor de una mesa, los negocios se cierran compartiendo un plato. Y, por supuesto, está el café. Vietnam es el segundo productor mundial de café, solo por detrás de Brasil, pero su manera de tomarlo es absolutamente propia. El café Trung, el café de huevo, una invención genuinamente de Hanoi. Café intenso coronado por una espuma de yema de huevo batida con leche condensada, cremosa, dulce, envolvente. La sorpresa llega en el primer sorbo, el enamoramiento, poco después, y a partir del tercer sorbo ya es pura adicción. Vietnam invierte con determinación en su futuro. Está en marcha un proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad entre Hanoi y Ho Chi Minh, que recorrerá 1.600 kilómetros en apenas 5 horas. El Aeropuerto Internacional de Long Tan abrirá en 2026, con capacidad para 100 millones de pasajeros al año. Las inversiones en energías renovables crecen sin descanso, con el objetivo de alcanzar, para el año 2030, un 30% del consumo energético proveniente de fuentes limpias. Pero ese crecimiento tiene también su precio. Problemas medioambientales, contaminación del aire, residuos plásticos. El gobierno vietnamita ha puesto en marcha una política ambiental firme, con el objetivo de prohibir por completo el plástico de un solo uso para 2025. Se trabaja en la restauración de los manglares y en la ampliación de las áreas marinas protegidas. El sector turístico vive un momento de auge extraordinario. En 2019, el país recibió 18 millones de visitantes. En 2024, 17 millones, una recuperación notable tras el golpe de la pandemia. La meta para 2030 es alcanzar los 50 millones de turistas al año. Pero Vietnam no quiere repetir los errores del turismo masivo. Se están diseñando modelos de turismo sostenible y se adoptan medidas concretas para proteger su patrimonio cultural. Vietnam es, en el fondo, un tesoro que aún espera ser descubierto del todo. En cada rincón hay una historia, en cada plato, un pedazo de cultura. En cada persona, una lección de vida. Desde los puentes dorados suspendidos sobre las nubes hasta los mercados flotantes al nivel del mar. Desde los antiguos palacios imperiales hasta los puestos de comida callejera. Desde los rascacielos más modernos hasta los templos que llevan siglos en pie. Y quizás la mayor belleza de Vietnam sea, precisamente, la que no se puede medir en cifras. Está en la sonrisa de un vendedor callejero, en las manos curtidas de un artesano, en la risa espontánea de un niño jugando en la calle. Vietnam no es solo un lugar que se visita, es una experiencia que se siente, que se saborea, que se vive de verdad. Vietnam llama a la puerta, dispuesto a dejarse descubrir. La pregunta que queda flotando al final de este viaje es si nosotros estamos realmente dispuestos a responder a esa llamada, o si preferimos seguir imaginando, desde lejos, cómo sería cruzar ese umbral.